Perfecto. Muy bien. Hoy vamos, hacemos la vista, que estén todos. Ahí está, perfecto. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a tratar dos temas que realmente ningún ministro debería ignorar. Los puntos que hemos hablado en las dos últimas conferencias son de vital importancia para cualquier ministerio porque son cosas que forman la base de la doctrina evangélica, de todo el cristianismo en realidad, ¿verdad? El tema de la creación, la caída del hombre, las cuestiones relacionadas con el pecado, con el libre albedrío, cuando yo decido pecar, cuando no decido pecar, porque muchas veces encontramos en la guerra espiritual, y todos nosotros sabemos lo que es la guerra espiritual, ¿verdad? Sabemos lo que es la guerra espiritual, sabemos cuando tenemos que echar fuera un demonio, y muchas veces se reprenden espíritus, se reprenden demonios y se reprenden maldiciones, ignorando detalles como el libre albedrío, ignorando detalles como la propia decisión de estar en ese lugar. A ver si nos entendemos. Cuando yo tomo la decisión de estar en un lugar, es mi decisión. Influenciado o no por Satanás, que sería la tentación como la que tuvo Eva en el jardín, influenciado o no, pero yo decidí desobedecer y estar allí. ¿Nos entendemos? Ahí comienza realmente el pecado, cuando se arraiga en la vida de las personas y cuando el pecado empieza a entronizarse en la vida de alguien. Esto es así. El hombre decidió estar en esas condiciones. Muchos enseñamos y hemos estado cuando se nos ha predicado acerca de la casa cuando está limpia y vacía, ¿verdad? Cuando la casa está limpia y vacía, dice la palabra de Dios que viene el Espíritu y ve la casa limpia y ordenada, y después va y busca, ¿verdad?, a otros peores. El problema está cuando nosotros no ocupamos ese espacio vacío, cuando Dios hace la obra en nosotros y nos da el camino libre, que a veces nosotros lo dejamos ahí y no lo ocupamos con palabra de Dios, no lo ocupamos con consagración, no lo ocupamos con relación con el Espíritu Santo, no lo ocupamos con relación con la palabra, y esto afecta a todos. Esto afecta a gente nueva en la iglesia y afecta a pastores. No se escapa ni el apóstol, ni el evangelista, ni el maestro, ni el profeta, no se escapa nadie. ¿Por qué? Porque todos somos hombres y mujeres. O sea, todos estamos allí en el blanco del enemigo. Todos estamos en el blanco, en el punto de mira. Entonces, cualquiera de nosotros puede en algún momento ser ministrados por el poder de Dios. En cualquier momento, puede ser durante esta charla, que el Espíritu Santo descienda sobre la vida nuestra y termine, fulmine, ¿verdad? Fulmine alguna maldición, algo que nosotros no hemos visto, alguna cosa que viene en el pasado. Puede ser, y lo digo con temor delante de Dios, puede ser falta de perdón por alguna cosa, pueden ser heridas que venimos cargando, y allí, ¡paf!, llega el poder de Dios y sana, santifica, cura y restaura. Pero si yo ese vacío, porque se arranca algo que no es de Dios, que sale de nuestra vida, si yo ese vacío no lo lleno con la presencia de Dios, si yo ese vacío y yo ese espacio no lo ocupo con el Señor, ese espacio queda expuesto a que el espíritu que salió, ¿verdad?, vuelva con 7 peores. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo nos afecta este tipo de cosas a nosotros en nuestra relación con nuestra vida cristiana? A ver, nosotros tenemos una vida cotidiana, una vida común, ¿verdad? Usted tiene su vida con su familia, con su trabajo, con su ministerio, y tiene de pronto su tiempo. En su tiempo, ¿verdad?, usted hace lo que usted elige hacer. Usted puede elegir capacitarse ministerialmente o capacitarse académicamente o jugar un videojuego en la computadora. Usted puede ocupar su tiempo vacío mirando una película, hablando con amigos. Lo puede ocupar de muchas maneras. Y allí es donde viene el siguiente paso de la clase pasada. Lo que yo decido hacer con mi tiempo
¿verdad? Lo que yo decido hacer con mi tiempo, dentro o fuera del ministerio, que pueden afectar mi vida entera. Y cuando afectan mi vida entera, afectan mi santidad. Y para yo entender el término santidad, tengo que entender desde el libre albedrío, como lo hablamos la vez anterior, es necesario que yo entienda la diferencia entre ser tentado o estar distraído y tropezar y fallar, ¿verdad? Porque o fui ignorante por falta de conocimiento, o fui ignorante por decisión propia, ¿verdad? Hay gente que va transitando por la vía pública y se encuentra un semáforo en rojo y cruza, y bueno, ignoró una señal, ¿verdad? Ignoró una señal. Los padres avisamos a nuestros hijos de las consecuencias de determinadas actitudes, y a veces los hijos ignoran esa señal, y bueno, ahí vienen algunas consecuencias. Eso creo que lo tenemos todos un poco claro y un poco asumido, ¿verdad? Entonces, como les digo, nosotros tenemos la opción de adquirir el conocimiento que nos va a ayudar y nos va a capacitar para poner atención a las señales que son ocultas a nuestra vida. Volvemos al tránsito. Usted va en la calle y usted tiene muchas señales de tránsito. ¿Saben lo que pasa con las muchas señales de tránsito y con las muchas normas de tránsito? Que la mayoría de quienes están conduciendo en la vía pública ignoran las reglas de juego. Ignoran las reglas de juego. Se quedan con lo básico. ¿Qué es lo básico? Y esto lo trasladamos a la iglesia. Se quedan con lo básico. Lo básico. Cruzar la calle en una esquina o en una cebra peatonal o en un cruce peatonal, estacionar en el lugar permitido, transitar por el carril correspondiente, respetar el semáforo, usar el cinturón de seguridad, las luces encendidas, lo básico. Lo básico. Pero desatendemos las demás normas. Y cuando yo desatiendo las demás normas, atento en mi decisión por ignorancia, yo avancé por ignorar las normas, ¿se entiende? Yo decidí avanzar a pesar de ignorar, ¿ah? Entonces allí yo comienzo a pecar. Pecar es no alcanzar el nivel aceptado, pecar es fallar, pecar es no cumplir con lo establecido, y allí empieza a afectar la santidad. El proceso de santidad es algo que todos nosotros vivimos, y no todos alcanzan, y no todos lo van a alcanzar completamente en la vida, porque somos humanos. Nuestra condición humana nos impide una completa santificación, hasta estar en la presencia de Cristo. Yo he estado en debates en algunos foros, yo tengo unos grupos de estudios, solamente de estudios, donde hay ministros de todas las naciones, pero solamente hablamos de estudios, y el otro día hablábamos justamente del tema de la santidad. ¿Cuándo usted es santo? ¿Cuándo usted es santo? Y muchos argumentan, vosotros sois santos porque yo soy santo. Error, eso es teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática es cuando usted ya tiene la respuesta a la primera parte de la propuesta. Por ejemplo, yo le digo todo lo puedo en Cristo y usted me va a decir que me fortalece. Eso es teología sistemática. ¿Me entiende? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? A usted escucha la primera parte y usted sabe cómo completarla de alguna manera. Esa es la teología básica. O sea, ese es el ABC. Esas son las señales primeras. Las normas de tránsito conocidas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alzaré mis manos a los montes. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Bárbaro, eso es lo básico, pero las promesas para que no te falte nada es que obedecer las normas que te dice allá en los 10 mandamientos. Y seré tu Dios primeramente. Y amarás a tu Dios primeramente. Y para que te vaya bien en todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, tenemos claro el A y el B, las normas básicas, pero desatendemos todas las otras. ¿Estamos entendiendo para dónde voy? Allí nosotros
tenemos una idea de santidad por nuestra práctica de vida, pero tenemos un error en la práctica de la santidad por nuestro día a día. Nuestras propias acciones nos van separando del propósito original y nos van separando del modelo de Dios, lo que es a la manera de Dios. Como hablábamos recién con el apóstol Luis, lo que agrada verdaderamente a Dios. Eso es. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús allí en el día del bautismo, delante de todo el pueblo, ¿qué es lo que el Espíritu le dijo? La voz le dice al pueblo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! ¿A cuántos de nosotros Dios le ha dicho: me complazco en ti? El secreto está en que Jesús estaba separado para Dios, y separado desde el vientre, y separado tiene que ver con santidad. Y nosotros fuimos llamados a santidad y a santificación. Entonces fuimos llamados a ser separados. Cuidado acá, porque el ser separados no significa extirpados. Jesús estaba separado del pecado, pero sin embargo convivía con pecadores. Iba a las fiestas de bodas, estaban todas las fiestas de la tradición judía, y andaba con sus amigos en los barcos y a las orillas de las playas, porque estaban en las playas de los lugares donde pescaban. Entonces, separados no significa extirpados. Hay gente que yo conozco, ministros de Dios, buenos hombres, que no hablan con personas no convertidas, no tienen diálogo, no tienen trato, no tienen feeling con nadie que no sea convertido. Eso no es ser separado, eso es ser extirpado. Eso es ser extirpado. Porque Jesús nos envió justamente a ellos, a los perdidos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser ejemplo a los demás. Nuestra vida es ser ejemplo a los demás. ¿Cómo puedo ser ejemplo si no convivo? ¿Cómo puedo ser ejemplo si no me vinculo con ellos? Si estoy escondido en una cajita. A mí mi vecino me tiene que ver que yo estoy lavando el auto en la puerta de casa y que de pronto cerré la puerta con el dedo allí y me agarré el dedo y me dolió. Él tiene que ver que soy un ser humano. ¿Entienden lo que les digo? Nosotros fuimos llamados a santidad. Entonces, Dios nos llamó a nosotros a un camino de santidad y Dios nos llamó a nosotros para ser hijos en la adopción. En Cristo nos adoptó un pueblo que no éramos pueblo a ser pueblo, como dice Pablo. Y ahora somos hijos de Dios. Ya no somos extranjeros. Ya no se nos habla como advenedizos. Ahora se nos habla como a hijos. Como a hijos. Y no como cualquier hijo. Como a hijos amados. A nosotros, a usted y a mí se nos habla como hijos y amados. No nos podemos olvidar que somos ministros y debemos ser ejemplos. Pero para ser ejemplo también tengo que aprender a ser hijo, porque yo le quiero enseñar al que viene a Cristo a ser hijo cuando yo le demuestro solo ser padre. Y después nos quejamos que se levantan gente queriendo ser más que nosotros en la iglesia, pero nosotros no le damos el ejemplo de ser hijo. Muchas veces le damos el ejemplo de ser padre, de ser autoridad. Cuidado, Jesús, siendo Dios, bajó y se hizo hombre. Siendo lo máximo, bajó a nuestra altura. Siendo Dios, no dejó de ser Dios, se acercó al hombre. Y a veces nosotros podemos cometer ese error y ahí estamos transgrediendo, respetando las normas principales de tránsito y olvidando todas las otras. Todas las otras. Y hoy vamos a ver unas cuantas de esas que están allí en la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar por qué es la santificación. ¿Está? Muy bien. Realmente la Biblia no habla de eso. No nos va a encontrar un versículo que nos explique puntualmente esto es la santificación o esto es la santidad. La Biblia nos marca una cantidad de cosas que forman parte de la santidad. Yo lo llevo a las normas de tránsito. Entonces, las normas de santidad son muchas, así como las normas de tránsito son muchas, y lo correcto es guardarlas todas. Como usted no puede guardar todas las normas de tránsito, ni usted ni yo podemos guardar tampoco todas las normas de santidad. Es imposible.
Lo importante es que nosotros tengamos claro la mayor cantidad de conceptos posible para evitar así que nos venga un gendarme, un policía, un inspector, un alguacil, una autoridad y nos reprenda y nos diga, no, mira, te fuiste del camino, esta es la norma, pecaste, fallaste, acá tenés la multa, ahora tenés que pagar. Algo de eso habla la Biblia. Algo de eso habla la Biblia. ¿Cómo se manifestó la santidad a lo largo de la historia? Y vamos a hablar a lo largo de la historia desde el cristianismo. No vamos a hablar de la santidad en la antigüedad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se equivocó el camino de la santidad. Y Jesús se los dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, aparentan santidad, pero no tienen santidad. En realidad tienen muerte adentro de ustedes. ¿Ah? Entonces, el pueblo de Israel fracasó en la santidad que Dios le estableció. Dios le dijo, ustedes son mi pueblo santo, pero sin embargo, después Dios le dice, ustedes me provocan de continuo ir en mi presencia. De continuo, permanentemente estaban desobedeciendo a Dios y fallando en su santidad. Entonces, a partir del conocimiento de la Iglesia, y esto yo digo, lo digo a modo personal, pero también con base bíblica y teológica, la Iglesia cristiana no debería centrar sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, porque es cristiana. Y si bien Cristo utilizó cosas del Antiguo Testamento, las utilizó solamente contra los judíos. Y les enseñó a los discípulos a que no hagan eso. Y al público que les rodeaba. Les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. O sea, el espíritu de la ley estaba bien, como Pablo dice, pero la práctica de la ley estaba mal. Entonces yo tendría que cortar todo lo que es enseñanza de lo que es la práctica de la santidad del Antiguo Testamento y escuchar lo que Jesús dijo. Y a partir de Jesús, que es el que me salva y no la ley, enseñar sobre santidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es enseñarles o mostrarles algunos puntos de algunas prácticas de la santidad en la era cristiana. En la era cristiana. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento no habla para atrás, habla hacia adelante, hacia la era cristiana. Ya no estamos en la era de la ley ni en el tiempo de la ley. Entonces no dice volvamos a los linderos de la ley. No, dice vamos hacia adelante, hacia el propósito, hacia el real llamamiento, hacia lo que Dios tiene preparado en el futuro. No está en la ley. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo. Si están hechas nuevas en Cristo, yo voy a lo que Cristo tiene para mí. Hacia ahí vamos nosotros. En el tiempo de la ley era imposible que el Espíritu Santo descendiera sobre todas las personas y que la gente le diga papá a Dios. Era impensable, era inaceptable. Ahora todos nosotros podemos hacerlo, gracias al sacrificio de Cristo. Y gracias al sacrificio de Cristo es que usted y yo tenemos acceso a la santidad sin las prácticas de la ley. Porque, como dice el apóstol Pablo, Él nos santifica a nosotros por completo. Y lo vimos la semana pasada, creo, ¿verdad? Cuerpo, mente y espíritu. O cuerpo, alma y espíritu. Él nos santifica por completo. Entonces es bien interesante que nosotros tengamos claro la funcionalidad de Cristo en este tiempo. Y es por eso, y esto es algo que usted puede hacer una prueba si usted quiere, yo lo desafío a usted a que ponga en una hoja, divide una hoja cualquiera al medio, ¿verdad? Y de un lado ponga una lista de 10 personas y del otro lado una lista de 10 personas. Y arriba encabécela, creen en Dios y creen en Jesús. Creen en Dios y creen en Jesús. Y usted va a ver que todos creen en Dios. Y a todos les cuesta Jesús. O en algo difieren en creer en Jesús. En algo. ¿Por qué? Porque desde que Jesús apareció en la escena, lo han querido quitar del medio. Porque Él es el que nos lleva al Padre. Y si podemos negar al Hijo, entonces perdemos la salvación. Y esa es la obra de Satanás. La obra que Satanás ha hecho a lo largo del tiempo en la historia cristiana.
¿tá? Los grupos que se levantaron aún en tiempo de Cristo en contra de Cristo mismo. En contra de Cristo mismo. En el primer siglo de la iglesia cristiana. Algunas cosas vamos a ver ahora, y es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque muchas de las teologías que se enseñan en las iglesias, muchas, están basadas en esos errores, o en esas herejías que se hablan acerca de Cristo. En herejías que se hablan acerca de Cristo. O sea, ustedes saben lo que es una herejía, ¿verdad? ¿Entienden el término herejía? ¿Es claro para todos? ¿Me hacen así? Si me ven, si entienden bien lo que es una herejía. A ver, porque yo... ¿Todos entienden que es una herejía? Bueno, entonces, la santidad en el primer tiempo se movilizó a través del sacramentismo. El sacramentismo, ¿tá? Ellos pensaban que los cristianos que creían en el sacramentismo como método de santidad, pensaban que solo el bautismo en agua era suficiente. Entonces todos los que se bautizaban en agua ya estaban santificados. ¿Tá? Y se basaban en algunos versículos, como por ejemplo los que hablan de el lavamiento de los pecados en las aguas. Al no tener pecado, no había santidad, porque el aumento de pecado es la falta de santidad. Entonces, la teología del sacramentismo son esos grupos religiosos que persisten hasta el día de hoy, incluso algunos se hacen llamar iglesias cristianas, que solamente con el bautismo en las aguas ya dicen que son santos. Y tienen también la costumbre, como los anabautistas, ¿tá? De rebautizar a la gente, igual que los mormones y otros grupos, rebautizar a la gente para que sean verdaderamente santos. Eso se hacen llamar, el origen de esa teología es sacramentista. Después los otros que estuvieron es el ascetismo, que permanecen hasta el día de hoy, ¿tá? Que ellos eran una teología muy fuerte en la época medieval, y ellos se escondían, por llamarle de alguna forma, en los monasterios. Construían grandes monasterios, grandes templos, grandes iglesias, y allí se metían, vivían toda su vida ahí. Entonces la forma de estar en santidad era estar ahí adentro, alejados del mundo. Eso es los extirpados que les dije al principio. ¿Tá? Separados del mundo. Ellos entendían que esa era la única forma de llegar a un estado de perfección. Y eso viene con la mezcla del catolicismo con las religiones orientales. ¿Ah? Las religiones orientales que fueron antes del cristianismo ya practicaban esta técnica de separarse, porque esto no es nuevo. La mayoría de las técnicas o las teologías que se utilizan en muchas iglesias ya vienen anteriores a Cristo y en otras religiones y culturas paganas. Algunas de ellas son las religiones taoístas, ¿verdad? Y budistas, que existen hasta el día de hoy, y que la separación de todos, ¿verdad? Y buscar la paz interior es lo principal. Ese tipo de grupos se llaman ascetistas, o el ascetismo. ¿Ah? El ascetismo. Ellos creen que así ellos pueden alcanzar la perfección. Alcanzar la perfección. ¿Ah? Otro grupo que tenemos, ya nos abarca un poco más a todos nosotros, son los reformistas. ¿Ah? Los reformistas, que viene a partir de la Reforma, que nos enseña o enseñamos que a través de la llenura del Espíritu Santo o de la obra del Espíritu Santo en nosotros, comienza la santificación, ¿verdad? Y que es subsecuente a la justificación. Y esto es interesante. Por ejemplo, nadie puede llegar a ser santo sin tener una relación con Dios. Y para poder tener una relación con Dios, primero tiene que ser justificado, tiene que tener a Cristo. Los cristianos creemos, todos nosotros, la mayoría, que la persona debe tener a Cristo en su vida, para que el Espíritu Santo pueda llenar esa vida a través de una relación. Puede ser instantánea, puede ser en el tiempo, hay gente que le cuesta un poco más, hay gente que pasa muchas dificultades, por diversas razones, y que le cuesta un poquito más vincularse con el Espíritu Santo. Y yo les cuento un testimonio, la semana pasada les conté algo de mi bautismo, ¿se acuerdan los que estuvieron?
Miren, algo me pasó a mí que, si yo se lo cuento, usted va a decir, eso no puede ser verdad. Pero me pasó a mí, se lo digo delante de Dios, ¿verdad? Delante del Señor. Yo creo en el hablar en lengua. Yo creo en el don de lengua. Punto. La palabra de Dios me dice que hablarán nuevas lenguas, que el Espíritu Santo da nuevas lenguas para hablar, que es un don, ¿verdad? Algunos lo usan desmedidamente, otros lo usan más moderadamente. Yo prefiero hacerle caso al apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo uso cuando es necesario, ¿verdad? Entonces, pero lo uso, lo creo y lo practico, ¿verdad? Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, alguien dijo que era imposible. ¿Por qué? Porque yo era muy nuevo en el Evangelio. Usted hace muy poco que conoce al Señor. ¿Cómo Dios ya le va a dar el bautismo del Espíritu Santo? Me dijo. Imposible. Usted no puede hablar en lengua. Muy pronto. Sin embargo, el Señor vino sobre mí. Yo hacía poquito que estaba en la iglesia, ya de grande, ¿verdad? Hacía poquito que estaba buscando a Dios, y vino el Espíritu Santo y páfate. Empecé a hablar en lengua. ¿Y por qué no? Por lo menos en nuestras iglesias, mucha gente sale de las aguas de bautismales ya hablando nuevas lenguas. Y gente que de pronto hasta ese momento estaba sumergida en vicios y pecado, en una vida de maldad, y viene al arrepentimiento y se bautiza y salen hablando lengua. ¿Por qué no? ¿Quién le va a decir a Dios, no hagas esto? Y creo que nosotros estamos bien en donde estamos dentro de los reformadores, ¿no? O que somos fruto de la reforma, que hemos creído más a lo que dice la palabra y no a lo que dicen los hombres, ¿no? Y eso nos ha sorprendido, muchísimo nos ha sorprendido. Porque Dios usa al que quiere y lo usa como quiere. Al que quiere y como quiere, y cuando quiere. El otro grupo que se levantó en el tiempo, allá por el 1700, ¿tá? ¿Y por qué es importante esto? Porque entre el 1700 y el 1800 le dieron forma a una doctrina, la cual después contrarrestó el movimiento de santidad y las iglesias que fueron antes del pentecostalismo. Y es el pietismo, que perdura hasta el día de hoy en muchos lugares. El pietismo, ¿tá? El pietismo son perfeccionistas, ¿tá? Son perfeccionistas. ¿Vieron esos grupos que seguramente en su país no hay, ¿verdad? Que no puede usar bigote, hermano, es pecado. ¿Cómo se va a dejar el bigote? No, la hermana no puede tener el pelo atado, no puede pintarse el cabello, o el hombre no se puede pintar el cabello, o no puede usar maquillaje la mujer, o me explico lo que le digo, ¿me entienden? O no puede ir al cine con su familia, o al teatro, o ir a un parque donde están las familias y los niños jugando. No, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Esos son los pietistas. Abarca un gran número, y con esto se están dando cuenta que muchos grupos denominacionales tienen mucho de estas doctrinas. ¿Ellos son los qué? Pietistas. Los pietistas. Pietistas. El pietismo nació en el 1700. El pietismo nació en el 1700. Es importante, ¿vieron? Que hay muchas cosas que circulan a nuestro alrededor y que tienen bases doctrinales en el medioevo, incluso en el tiempo de Cristo y antes. Y están pululando dentro de nuestras iglesias o a nuestro alrededor. Y son creencias que están muy metidas allí. Y todas ellas tienen su propia definición de santidad. ¿Y por qué llegamos al 1700 y al 1800? Como les dije recién, a partir del 1800, entre el 1700 y el 1900, comenzaron a moverse los grandes movimientos misioneros internacionales. En 1700 y algo, 15 o 35 por ahí, fue que empezaron a venir, por ejemplo, al Río de la Plata, ¿ah? Comenzaron a venir los misioneros metodistas de Europa y empezaron a evangelizar todo el sur de Sudamérica, y allí tenemos a Diego Thompson y a otros tantos que con el Nuevo Testamento abrían escuela y enseñaban el Evangelio, enseñaban a leer y a escribir,
de esa manera. En ese tiempo estaban todavía las secuelas de los virreinatos y estaban la masonería, había una guerra entre los grupos masónicos de la época, la francmasonería y la masonería americana, acá en Sudamérica era muy grande. Y después con los portugueses, la masonería portuguesa, era un lío bárbaro de masones, y entonces, por ejemplo, a Diego Thompson como metodista, allá por el 1700 y algo, lo fueron echando de país en país, y anduvo en Uruguay, en Argentina, en Chile, creo que llegó a Colombia, creo que murió en Colombia, y creo que es en Colombia donde tiene un monumento, y hay escuelas con su nombre. Es en Colombia o en Bolivia o en ambos. ¿Ah? Diego Thompson. No es el de la Biblia Thompson. Entonces los grandes movimientos comenzaron por allí. Y esos movimientos perfeccionistas y esos movimientos con sus visiones de santidad son los que nos evangelizaron a nosotros, a los latinos. ¿Me está entendiendo lo que le digo? O sea, usted va a decir, no, porque yo vengo de la iglesia fulana. Perfecto, vamos a buscar esa iglesia en el tiempo, ¿de dónde viene? Y usted se asombraría que la mayoría de las iglesias latinas vienen de Europa. Son hijas de iglesias europeas y no de iglesias americanas. Son muy pocas las hijas de iglesias americanas acá. Es más, muchas de las iglesias europeas nacieron a partir, por ejemplo, de 1907. A partir de 1907, cuando iban de todos los países del mundo allí a la calle Azusa, ¿verdad? Y recibían las enseñanzas allí de William Seymour, pero también al mismo tiempo estaban el movimiento de santidad y otros grupos nazarenos, que el ministerio nazareno, por ejemplo, que no aceptaba bajo ningún concepto que el bautismo del Espíritu Santo, en aquella época. Era un escándalo. Así como Jesús fue un escándalo en su tiempo. Jesús fue un escándalo en su tiempo, porque su visión de santidad era distinto al resto. Por eso la gente decía, este no habla como ellos, este habla como con autoridad. Decían, de Jesús. ¿Cuál era esa autoridad? Su relación con el Padre. Y la relación con el Padre es lo que nos da la mayor santidad a nosotros, porque Él es 3 veces santo. La relación con el Padre es lo que nos santifica a nosotros, porque ahí es cuando el Espíritu Santo interviene, esa intimidad, ese tiempo que usted se encierra con el poder de Dios y con la presencia de Dios. Él nos ministra, Él nos rompe, Él nos quiebra, Él nos moldea a su imagen. Eso es un proceso de santidad. Y ese tiempo a veces puede llevar toda la vida. Ese tiempo a veces puede llevar toda la vida. Entonces, hay 3 definiciones comunes de la santidad, 3 definiciones muy comunes de la santidad, ¿verdad? Como un verbo, que es santificar. Vamos a dejar santidad y vamos a poner santificar, que es la obra de Dios, por eso es santidad imputada. Cuando Dios nos santifica a nosotros, es santidad imputada. No es santidad que yo salí a buscar al supermercado. Yo no fui a buscar la santidad. A mí me dieron la santidad. Me la dio el Señor. No la busqué yo. Viene con la compra, viene con la sangre de Cristo que me compró a mí. Entonces la sangre de Cristo me dio a mí el beneficio de la santidad, me dio a mí el beneficio de la salvación, me dio a mí el perdón de pecado. Yo no lo salí a buscar, me lo dio. Por eso es gracia. Por eso es gracia, es regalo, es inmerecido. No lo buscamos, no podemos producirlo, no podemos pagarlo, pero el Señor nos lo dio a nosotros. Por eso la santidad es imputada. Definición número 1, dentro de los parámetros comunes de la santidad, es venerar a Dios o venerar. Y allí puede anotar Primera de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 3.15. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3.15? Allí, vamos a ver rapidito, Primera de Pedro 3.15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y reverencia es venerar. Presentar defensa con mansedumbre y venerar ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la primera
la primera definición de santidad es que toda mi vida y toda mi percepción o mi defensa del Evangelio, ¿verdad?, es parte de la santidad que yo santifico a Dios en mi corazón. Mirá lo que les digo. Miren, léanlo ustedes en sus Biblias. Yo no escribí 1 de Pedro 3:5, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Quién santifica a Dios en mi corazón? Yo. ¿Cómo hago posible eso? ¿Cómo hago posible eso? Cuando presento la defensa del Evangelio, cuando hago apologética, cuando predico el Evangelio, cuando doy la razón de mi fe. Lo acabé de decir hace un minuto. Él me dio la salvación, Él me lavó con su sangre, Él me perdonó los pecados. Eso es reverencia. Yo me rindo a Él, lo reverencio a Él, porque Él es el que lo hizo a todo. Yo no hice nada. Yo no participé, lo hizo Él. ¿Me explico? Es diferente al concepto de santidad que dice, yo me santifico, porque yo decido portarme bien. Encontramos algunos puntos un poco más fuertes en la palabra que dicen que viene por otro lado la santidad. El punto número 2, la separación. Santidad, ¿verdad? El significado de santificar es separar. ¿Y qué es lo que separamos? Separamos lo profano de lo sagrado. Separamos lo profano de lo sagrado. ¿Ah? Entonces, separamos, como dijo Jesús, la paja del trigo. ¿Ah? Y acuérdense, ¿quién separaba la cizaña del trigo? Dios, y al final de la cosecha, ni siquiera nosotros. Dejen que crezca juntamente la paja con en verdad, el trigo con la cizaña. ¿Por qué? Porque es necesario que se manifieste para que sea evidente quién está en santidad y quién no está en santidad verdaderamente. Va a ser manifiesto en el final de los tiempos principalmente. Porque por eso el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y Jesús le va a decir, yo no los conozco a ustedes. Yo no los conozco. Ustedes hicieron todo eso. Sí, hay mucha gente que anda haciendo milagros, prodigios y maravillas por ahí. Y haciendo grandes templos y grandes obras. Pero Dios no los conoce. Lo están haciendo sin Dios. ¿Hay una obra de Dios? Sí, innegable, porque la gente se salva. Pero ellos, Jesús también habla de eso. Cuidado acá, tengamos cuidado. Entonces separamos lo profano de lo santo. Y ahí tenemos Mateo 23:17, Juan 10:36. Y el que más me gustó a mí fue Segunda de Timoteo, y lo marqué por eso. Segunda de Timoteo, y vamos al capítulo 12, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, miren lo que dice, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que la separación, cuando yo me separo, me dedico, y al yo separarme de lo profano, de lo inmundo, me dedico y allí soy santificado. Por eso dice santificado. Y ahí soy útil. Y ahí soy útil, porque me separé de lo que desagrada a Dios. Recién ahí soy útil. Y no soy útil para una cosa, sino para toda buena obra. Y acá está algo que mencioné hoy al inicio, el vincularnos con la gente. ¿Qué obra buena voy a hacer si no me vinculo con la gente que necesita que haga una buena obra? Jesús dijo, ¿qué beneficio tengo si le doy al que tiene? Le tengo que dar al que no me puede dar nada. A ese me va a dar beneficio a mí en el reino. ¿Para qué le voy a predicar la salvación a un cristiano que ya debe saber la salvación? Tengo que ir con la salvación al que no sabe, al que no conoce la salvación. Tengo que discipular, mentorear a los que saben para que vayan y hagan la obra del reino, no para que se prediquen ellos mismos. El tercer punto, purificar. Y acá los 3 versículos son potentes. Efesios 5:26,
Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 9:13. ¿Ah? Hebreos 9:13. Y vamos a Hebreos 9, versículo 13, y dice, porque si la sangre, esto es tremendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y acá habla de la ley, ¿no? Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esta es tremendo, por eso les hacía esa relación entre la sangre de Cristo y lo que hacían en el templo, ¿verdad? Lo que hacía la ley. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? O sea, es la sangre de Cristo la que limpia nuestras conciencias y la que nos permite a nosotros entrar en ese camino de santidad. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo, para servir a un Dios vivo. Esto es maravillosa la palabra de Dios. Entonces podemos decir que la santificación, entonces, es un proceso continuo, la santificación, de lo que Cristo hace en nosotros. De lo que Cristo hace en nosotros. Por eso dice, el que se santifica, santifíquese todavía. O sea, nos lleva a nosotros a seguir santificando. Muy bien. Vamos a ver ahora pecado, o el acto del pecado, por un lado, y lo que hace la obra de la justificación, lo que hace el Cristo. En el acto del pecado, Cristo nos justifica. ¿Y cómo nos justifica? Perdonándonos. Entonces, la solución del pecado es el perdón. En los pasos a la santidad, ¿verdad? El pecado nos limita a la santidad, pero Dios puso la solución, el perdón, por Cristo. El segundo punto, el estado pecaminoso. Usted pudo haber pecado, o puede estar en un estado de pecado, o sea que ya realmente es una cuestión que su vida está complicada. ¿Tá? Allí el Señor nos lleva de una vida de pecado a una vida de pecado en la cual ya tiene condenación, a una vida de salvación por justificación. Él nos justifica y nos traslada a una nueva naturaleza. Nos traslada a unas promesas de salvación y a unas promesas de vida eterna, de salvación eterna en su presencia. El tercer acto en la obra de la santidad, de lo que hace Dios en nosotros, es el poder, ¿verdad? El poder que el pecado ejerce sobre nosotros. Cuidado acá. En el acto de la santificación que Dios hace con nosotros, Dios no termina con el poder del pecado en nosotros. Porque, como lo vimos en la clase pasada, el mal que no quiero, ese hago. Lo dijo el propio Pablo. O sea que el pecado todavía actúa con poder sobre nosotros, pero no con autoridad. Esa autoridad ahora la tenemos nosotros en el nombre de Jesús para cortar con la maldición, para romper las ataduras y para romper toda obra de maldad. Ahora las obras de maldad y las huestes de Satanás que vienen a nosotros a ejercer poder sobre nosotros con el pecado, tenemos autoridad sobre ellas, que antes no teníamos. Y esto lo hizo posible la sangre de Cristo. Y esto nos lleva a nosotros en un camino de santidad. Y esto nos lleva a nosotros. Y no es algo que busquemos o que buscamos, nos fue imputada. Por eso santidad imputada. Dios nos dio este beneficio. O sea, tenemos poder ahora contra el pecado, que antes no teníamos. Tenemos poder contra el pecado. Tenemos un nuevo estado en el cual Dios nos puso. Ya no estamos en el estado anterior, en el cual nos ve el que nos vio de pronto hace 20 años atrás en una vida lejos de Dios, o hace 5 o hace 10 años. ¿Verdad? Hay gente que nos va a apuntar con el dedo por nuestro pasado. Ya no estamos en el pasado. Ahora estamos donde Dios nos puso. Es otra historia, es otra ley la que funciona en nuestra vida. Muy distinta a la que funciona en nuestra vida. Muy bien. 4 puntos más
Vamos a poner 5 puntos, porque soy bueno. 5 puntos más sobre santidad imputada. Primera de Corintios 1:30, el punto número 1, es Dios quien nos hace santos y justos. Primera de Corintios 1:30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, por Dios, estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que Dios nos puso a nosotros en ese camino de santidad. El punto número 2, la santidad se obtiene solamente a través de la obra de Cristo. La santidad se obtiene solamente a través de la obra de Cristo. Y esto es para todo el mundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18, dice: para que abráis sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entre los santificados. Un poco lo que estábamos hablando recién. ¿Ah? Les dio tiempo a anotar, Hechos de los Apóstoles 26, 18. Punto número 3. Perdón, sí, punto número 3. Efesios 5, 26. La obra que Cristo hace en nosotros es una obra de lavamiento que nos permite la santidad. Efesios 5, 26 dice: para santificarla. ¿Ah? Aquí cuando habla de la comparación entre el matrimonio y la iglesia, ¿verdad? Pero cuando habla de la iglesia es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que es muy distinto, y acá es donde se confunden algunos, que lo hablamos hoy, cuando hacen por el lavamiento del bautismo. No, acá habla por el lavamiento de la palabra. ¿Qué significa esto? Que yo me conozco todas las normas. El conocimiento de las normas, el yo empaparme de las normas, me ayuda a mí a poder estar lo más parejo posible o lo más aproximado posible a lo que Dios espera de mí. ¿Se entiende? Lo más aproximado posible de lo que Dios espera de mí. ¿Por qué? Porque yo estoy atento a todas las normas. ¿Y dónde están todas las normas? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso necesito conocer la palabra de Dios. Aprendan Koiné, háganse un curso básico de Koiné. Les voy a pasar una propaganda. El año que viene vamos a dar un curso de Koiné básico para que conozcan algunos aspectos, quien quiera hacerlo, ¿no? Obvio. El Koiné es muy bueno. No es barato aprender Koiné. Económicamente hablando, cobra muy caro por aprender Koiné. ¿Tá? Pero un curso básico, aprender algunas cosas, las palabras, diferenciar algunas palabras, verbo, adjetivo, sustantivo, artículo, pronombre, todo ese tipo de cosas que están en el idioma castellano. El idioma castellano, las reglas de gramática nuestras son las mismas del idioma Koiné. Y el Nuevo Testamento está prácticamente todo en Koiné. Prácticamente todo en Koiné. Y ahí nos vamos a llevar muchas sorpresas. Porque vamos a encontrar que en la palabra dice más de lo que leemos, y en algunas cosas no dice lo que está escrito, para sorpresa de muchos. Y esto no es contradecir la palabra, ¿no? Esto lo dicen los propios traductores de la Biblia y los propios escritores de los textos, que cuando tienen que armar los evangelios, cuando tienen que armar los capítulos y los versículos, faltan frases enteras, faltan palabras enteras. Y ellos tienen que argumentarlas según el contexto. ¿Cómo completan los agujeros vacíos, los espacios vacíos? Con el Koiné. Porque el Koiné, de acuerdo a su contexto, es lo que significa. Entonces, al estar la palabra del Koiné,
ellos arman el texto. Por eso es bueno conocer la palabra. La palabra nos lleva a una mayor santificación. El conocimiento de la palabra nos lleva a una mayor santificación. Como lo dije al principio, el conocimiento de las reglas, el conocimiento de las normas, es la que nos va a evitar a nosotros cometer fallas, cometer errores, errar el blanco. Punto número 4. Nuestra separación, de la que hablamos hoy, comienza nosotros en el momento que recibimos a Cristo. En el momento que usted vino a Cristo, ahí comenzó la separación. Lo que no significa que ya esté totalmente separado, ¿no? ¿Ah? Ahí usted tiene, por ejemplo, 1 Corintios 1:2, ¿verdad? Que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos. Con todos, mira lo que dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que este versículo amplía tanto el término santidad, lo amplía tanto, porque le habla a los corintios. ¿Y ustedes saben quiénes eran los corintios? ¿Usted tiene una idea quiénes eran la iglesia de Corintio? En esa iglesia ocurrían cada barbaridades, hermanos, cada cosas depravadas. El peor pecado que había dentro de la iglesia de Corintio era el pecado sexual. La degeneración sexual era tan grande en la iglesia de Corintio. Aún así, Pablo les dice que eran llamados a ser santos y que eran santificados. Aún así, el apóstol Pablo les dice eso. Y ustedes, si siguen leyendo después Corintio, van a descubrir que Corintio no era la mejor iglesia de la ciudad. Era la peor iglesia de la ciudad. ¿Ah? O sea que Él es el que nos santifica. También 1 Pedro 1:2 nos habla de eso y Hebreos 10:14. El punto número 5. Romanos 1:7. Vamos de vuelta hacia Romanos. No habíamos visto Romanos. Romanos 1:7. Dice, todos los que estáis en Roma, al igual que la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma tampoco era la mejor iglesia del barrio. ¿Ah? Porque Corintio era una iglesia griega. Y la iglesia griega, los griegos tenían unas costumbres un poco extrañas, muy similares a los romanos, muy similares. Ambas iglesias, el peor pecado que tenían era el pecado sexual. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, igual que a los corintios. Gracia y paz a vosotros, del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que los llama a ellos de hermanos porque le dice a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y al igual que a los corintios le dice llamados a ser santos. Entonces, todos los creyentes, en definitiva, son llamados a ser santos. Todos los creyentes son llamados a ser santos. Muy bien. Estamos bien de tiempo, ¿no? Tenemos un rato. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere hacerla. Mientras yo recargo la agüita. Hace calor acá hoy. Paró de llover, llovió todo el día. Y no sé en su país, pero acá cuando después de que llueve, en verano hace mucho calor. Y acá está haciendo calor estos días. En fin. Y si prendo el aire acondicionado me quedo sin garganta. Entonces, y no sé hablar en señas todavía. Entonces, bueno, es lo que hay. Muy bien. Este proceso de santidad, este proceso de santificación, todo esto que el Señor ha hecho en nosotros, es lo que el apóstol Pablo ya habla acerca de nosotros llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. O sea, Cristo se va formando en nosotros. Cristo se va formando en nosotros. Somos llamados a ser iguales o como Cristo. Así que a partir de ahora, los hermanos varones, barba larga, pelo largo, se van consiguiendo una túnica larga por el piso, van pasando por la pescadería, porque Jesús tenía olor a pescado, no tenía olor a madera, como dicen algunos,
porque Jesús dejó la carpintería y se fue a buscar pescadores. Y con los pescadores se fue a buscar a pecadores. Porque primero llamó a los que estaban en las redes y después fue a sacar a la gente del banco. Muy bien, Romanos 8:29. Nos quedamos ahí en Romanos, vamos hasta el 8, 5, 6, 7, 8. 8:29. Vamos a hablar acerca de la imagen de Cristo en nosotros. La imagen de Cristo. Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ah? O sea que fuimos llamados para ser hechos a la imagen de su Hijo. O sea que el proceso de santificación no es un proceso casual, es un proceso que ya tiene una intencionalidad. Una intencionalidad. ¿Cómo podemos nosotros ir a predicar el Evangelio si no tenemos a Cristo en nosotros? No funciona. Jesús, cuando envió a los apóstoles a predicar, fue después de que los preparó, de que Él se trasladó a ellos, para que ellos después fueran en su nombre. O sea que Cristo tiene que estar, algo de Cristo en nosotros para que esa autoridad comience a funcionar. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Dice, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Hasta qué punto podemos llegar a ser iguales a Cristo? Yo me admiro, hay gente que ha dado todo. Yo hace unos años conocí a una hermana boliviana en Argentina, que nos contaba la historia y nos mostraba unas fotos de su papá, un hombre de 90 y algunos años, ya ciego, ¿verdad? Y él no era pastor, él no tenía ningún cargo allá, él vivía en un pueblito arriba de la cordillera, donde había un solo cable de luz para las pocas casas que habían. Bueno, como todo pueblo de cordillera, ¿verdad? Muy precario. Y él tenía cuando él empezó a recibir su pensión del gobierno, él se compró una radio, ¿verdad? Y un parlante. Una radio y un parlante. Y él se sabía de memoria cantidad de versículos bíblicos que se aprendió antes de quedar ciego. Y él, el dinero que él cobraba, él usaba su sustento, baterías para el aparato ese que había comprado, y él salía para afuera y se sentaba, y él se pasaba el día recitando con ese aparato los versículos de la Biblia que se sabía de memoria, hasta que murió. Así murió el hombre, así vivió él, su ancianidad. Ponía, con la poca pila que tenía, alguna alabanza que podía pasar de allí, porque compró en aquel tiempo eran cassette, no eran, estamos hablando de hace más de 20 años, hermana, yo no le hablo de ayer. De esto, ya cuando me contaron la historia ya era fallecido el hombre, ¿no? Y él ponía así con pilas, porque había un cable de luz para todo el pueblo, ¿ah? No todas las casas tenían electricidad, pero el hombre dedicó el poco tiempo de vida que tuvo para transmitir alabanza y transmitir la palabra de Dios. Admiro esa gente, que lo da todo por el Señor, hasta el último aliento. Ese hombre tenía a Cristo en su vida, sin lugar a dudas. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la del Señor. La del Señor. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, las manifestaciones de Cristo. Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! O sea que es un proceso. La santidad que se nos imputó es un proceso. En ese proceso vamos mostrando más a Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todavía. Está allá adelante y voy a seguir hasta donde pueda. Muy bien. Esa es la persona de Cristo que se va formando en nosotros. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, también a ustedes los van a perseguir. O sea que si a usted no lo están persiguiendo, mire bien porque algo de Cristo está faltando ahí. Si hablan mal de usted, también hablaron mal de mí, dijo Jesús. Entonces, si no hablan mal de usted, mirémonos mejor al espejo porque algo está faltando de Cristo en mí. Jesús lo dijo. No lo dice el pastor Ponce, lo dice Jesús, lo dijo de esta manera. Tiene que ser necesario, es necesario que padezcáis persecución. Es necesario. Es necesario. Entonces, ahora vamos a los ataques a la persona de Cristo. Porque la santidad es, justamente, tenemos que estar en un proceso de santidad porque Cristo era santo. Cristo no va a estar personificado en una persona que está en adulterio, en fornicación, en borrachera, en todo tipo de cosas. No creo, yo no lo creo. Por lo menos no encuentro un versículo en la Biblia que me lo diga, ¿no? Capaz que alguna Biblia manipulada lo pueda decir, pero yo creo que tengo casi todas las versiones que hay y no lo dice todavía ahí. Entonces, vamos a ver los ataques o las herejías que se hablaron acerca de la persona de Cristo, muy similares a las que van a decir de usted y de mí. Yo me entero de cosas que hice que me entero por los demás, usted sabe. Impresionante. Las cosas que uno se entera que hizo por otros. Qué cosa bárbara. Muy bien. Los ebonitas. Si escucharon hablar alguna vez de los ebonitas o ebionitas, ¿tá? Ellos eran judíos del tiempo de Jesús. Ellos estaban en el tiempo de Jesús. ¿Tá? Ellos decían que Jesús era un hombre común, que guardaba la ley, y lo reconocían como maestro. Que Jesús no era nada extraordinario. ¿Tá? Y por el hecho de que él tenía obediencia a la ley, Dios lo había capacitado con los dones que tenía. Nada más. ¿Tá? Así de simple. Después tenemos los Cerintos. Cerinto era fundador de un movimiento que se movió en el segundo siglo de la Iglesia cristiana, después de la muerte de Pablo. ¿Tá? Después de la muerte de Pablo. Este hombre decía que Jesús era un hombre común, pero que el Cristo, que no es Jesús, Jesús era un hombre común, pero que el Cristo, ¿tá? El Cristo era un espíritu superior que estaba sobre él. Eso decía él. ¿Tá? Que era una fuerza poderosa, y esa fuerza poderosa Jesús la obtuvo en el bautismo de Juan. Este hombre alega por los versículos que están en la Biblia, el día, Jesús hasta que no recibió el bautismo del Espíritu Santo, no hay evidencia de ningún milagro. No hay en la Biblia. Entonces, esta creencia dice que Jesús era un hombre común hasta que el Cristo vino sobre él, un espíritu superior. ¿De dónde viene esta creencia del siglo II? Esta creencia viene de Platón, viene de los griegos. Esta creencia viene de los griegos, que infectó a la iglesia del primer y segundo siglo. Vamos a hablar de los docetas. Los docetas. Los docetas salieron de los gnósticos. También estuvieron en el primer siglo, y en el siglo II, y en el siglo III, y después siguieron hasta la Reforma. ¿Tá? Ellos decían que Cristo era un hombre puro. ¿Tá? Ellos no podían aceptar que Jesús fuera el santo, porque era un hombre, pero que Cristo en él sí era un hombre puro, un espíritu puro, pero que no podía ser santo porque nació de una mujer. ¿Tá?
Entonces, parte de lo que ellos enseñan es eso, ¿no? Dios, según ellos, Dios no podía tomar la forma humana a través de un hombre nacido de mujer. Pero sí decían también que Jesús era hijo de José y María puro, que Dios ahí no tuvo nada que ver. ¿Entienden? Y muchas de las cosas que yo les estoy diciendo, a nosotros nos van a decir lo mismo con diferentes palabras. A Jesús le dijeron lo siguiente: ¿de ahí va a salir algo bueno? ¿De Belén va a salir algo bueno? ¿De Nazaret va a salir algo bueno? Muy bien. El arrianismo es otro ataque a la persona de Cristo, y acá ya vamos al siglo IV, ya estaba la iglesia preparando los primeros concilios en esa época, y durante 8 años estuvo enseñando desde Alejandría, donde estaba la mejor biblioteca que había en la época. Seguramente ahí se perdió la tercera carta de Corintios, del apóstol Pablo a Corintio, que está mencionada en la Biblia, pero que no está, nadie la tiene, y si la tiene el catolicismo, la tiene bien escondida, solo Dios sabe qué dice ahí. Pero bueno, algunos creen, la mayoría de los teólogos creen o que lo tienen los católicos escondida, o que la tiene, o que se quemó en la iglesia de Alejandría. ¿Ah? Ellos dicen que la naturaleza del verbo que se unió al hombre, o sea, el espíritu que se unió a Jesús, no era el Padre, ¿tá? Sino que dice que tanto la naturaleza divina y la naturaleza de Dios que vino a Cristo eran muy superiores a Jesús, por eso que no podía ser que Jesús sea quien era, ¿tá? Que no podía ser. Entonces, él dice que Dios era muy santo como para estar en un hombre, ¿nos entendemos? Y se apoyaba en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. En Deuteronomio 6, 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces no podía ser en Cristo. También usaba el capítulo 8 de Proverbios, versículo 22, para decir, cuando decía: Jehová me poseía en el principio, y yo de antiguo antes de sus obras. ¿Ah? Entonces por eso decían que no podía ser Jesús. Juan 14, 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, yo voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, Arrio, el padre del arrianismo, se basaba en estos versículos para decir que Jesús no era Dios. O sea, con esto bloqueaba la Trinidad y bloqueaba lo que se llama la kenosis, la unión hipostática y la kenosis. Bloqueaba las dos cosas, ¿no? ¿Entendieron eso? ¿Se entendió? Los tres versículos que usó Arrio para fundamentar su doctrina anticristo era Deuteronomio 6.4, Proverbios 8.22 y Juan 14.28. Obviamente esto en el concilio de Nicea, en el 325, fue desterrado. Sin embargo, muchos grupos salieron de ahí con esa creencia. ¿Ah? Muchos grupos salieron de ahí con esa creencia. Desde el año 313 hasta el 325, él armó la teología en 5 años, y en el 318 al 325, él desparramó la teología en toda Europa, ¿verdad? Y en el concilio de Nicea, en el 325, la anularon, diciendo que eso no es así. En eso el catolicismo tuvo acertado, ¿verdad? Porque el catolicismo acepta la Trinidad. Arrio no. Arrio no, ¿verdad? Después tenemos Apolinario, o Apolinar. Apolinar estaba en la iglesia de la Odisea. Este hombre vivió en el año 310 al 390, ¿ah? Y fue obispo cristiano en su época, y justamente
tenía grandes discusiones con los arrianos o los arrianistas. Él discutió durante muchos años. Fíjense que del 318 al 390, ¿cuántos años después siguió el problema con la teología? De que Cristo no es Dios. Ese es el problema. Ellos decían que Cristo no era Dios y era imposible, porque Dios es uno. Hasta el día de hoy, algunos argumentan. ¿Alguno sabe lo que es la coma jónica? ¿La coma jónica? No saben. La coma jónica es un versículo de Juan, de Primera de Juan, que no existe. Está puesto ahí, pero no existe en la Biblia. Entonces, como no existe en ninguna traducción antigua, ese versículo justamente habla de la Trinidad. Y justamente dicen que fue puesto por gente seguidora de los apolinarios, que contrarrestaban o contradecían al arrianismo, al arrianismo de la época. Si vamos a hacer un poco de historia eclesiástica, para los que no saben la historia eclesiástica, la Biblia no se conoce como Biblia hasta el 1500. Y acá estamos hablando del 390. ¿Entiende lo que les digo? En el 390 no había Biblia. Era lo que la iglesia decía, o lo que los sacerdotes decían. No había Biblia. Entonces, era a suerte y verdad. Entonces, la coma jónica la pueden buscar en Google, yo se las paso después si quieren, no hay problema. La coma jónica es un versículo en Primera de Juan que no existe. En realidad no existe. Se lo digo porque yo lo estudié y cualquier teólogo lo sabe. En versiones antiguas de la Biblia no está. No existe. ¿Tá? Pero algunos dicen que se puso para contrarrestar el arrianismo y darle fuerza a la doctrina de la Trinidad que el cristianismo cree. ¿Tá? Nosotros creemos en la Trinidad con o sin el versículo de la Trinidad. Es un tema aparte. Yo lo puedo sacar, si quieren, bórrenlo, y nosotros seguimos creyendo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo tenemos muy claro, nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lo tenemos muy claro. Pero ¿qué pasa? En el año 1500, 1400, a finales de 1400, la iglesia, los cristianos, no la iglesia, de la época, eruditos de la época, traductores, conocedores del idioma antiguo y de las religiones, decidieron construir una Biblia que se llamó la Cosmopolita Complutense, algo así. La Cosmopolita Complutense, o Complutense Cosmopolita, algo así era el nombre. A mí me queda más fácil como Complutense. Ellos escribieron la Complutense. Esa Biblia, si la tuviéramos hoy, sería la mejor Biblia que habría sobre la faz de la tierra. Porque fue traducida por los idiomas originales sobre los textos originales. Eso fue antes de 1500, o los primeros años, entre finales de 1400 y los primeros años de 1500. En 1505, el papado dijo que no acepta la Biblia de la Complutense, que no la acepta. El catolicismo dijo, no aceptamos esta Biblia. Entonces llamó a un sacerdote llamado Erasmo de Rotterdam en 1515 y le dijo a Erasmo de Rotterdam, bueno, ahora agárrate esa Biblia Complutense y ahora quiero que vos la traduzcas. Algo que ya estaba traducido. Le pidieron a un muchacho de 28 años que traduzca el trabajo de decenas de eruditos, que les tardó décadas en procesar, para traducir todos los textos, porque no había Biblia. ¿Entienden lo que les digo? No había Biblia. Lo que habían eran copias, habían algunos nuevos testamentos, eso sí habían. Esos nuevos testamentos sí habían, algunos, en algunos idiomas, prohibidos. También eso les digo, eran prohibidos por la iglesia. Inglaterra mandó a hacer
porque la iglesia no los autorizó, por ejemplo, y bueno, está. Hay por lo menos 10 versiones hechas a partir de la traducción de Erasmo de Róterdam. Y a partir de la traducción de Erasmo de Róterdam, en los textos del Nuevo Testamento, a partir de 1515 aparece la coma juanina, pero antes no. ¿Entienden? En los textos no aparece. Por eso les hice ese cuento de la historia. Muy bien. Nosotros sabemos que Jesús y el Padre eran uno con el Espíritu Santo. Lo que conocemos por Trinidad. ¿Quiénes contrarrestaban la unión esa espiritual entre los tres? Ya no es que decían, yo y el Padre uno somos, como el arrianismo negaba. Ahora, cuando estamos hablando en pleno la Trinidad, en pleno la unción del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, ¿está? O sea, la unión de Jesús con el Espíritu Santo. Los nestorianos. No se llama nadie Néstor acá, ¿verdad? Los nestorianos o el nestorianismo no aceptaban. Cállate, Leonardo, ya te callé. El nestorianismo no aceptaba la unión del hombre con el Espíritu. Teodoro de Mopusteia fue quien creó esta doctrina en el año, entre el año 350 y 428. Era de Antioquía también. Otro que negaba que Jesús tuviera el Espíritu Santo era el obispo de Mospuseto en el año 392, decía que la integridad de la naturaleza humana de Jesucristo negaba la realidad de la integridad, que no podía ser íntegro, que no podía ser posible, y desconocía la unión entre Jesús y el Espíritu Santo. ¿Ah? Un discípulo de Teodoro, Nestorio, que es el padre del nestorianismo, ¿ah? Este fue predicador o pastor en Constantinopla, allá por el año 428, decía que María no era la madre de Jesús. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque son doctrinas que están metidas en sectas que nos rodean hoy. Necesitamos saber de dónde salieron. Muchos dicen, esto es del diablo. No, no es del diablo. Estos son orígenes, ¿verdad? Las sectas que hay hoy son originadas en estas teologías, en hombres que agarraron los textos de la Biblia, lo que había en aquel momento, y dijeron, esto es así, para negar a Dios, negar a Cristo. Ahí sí está el ataque de Satanás, ¿verdad? Ahí sí está toda la obra del diablo, por supuesto. Muy bien. Decía que no podía ser María la Madre de Jesús y decía que una criatura no puede dar luz al Creador. Argumentaba eso. ¿Ah? Después tenemos a Cirilo. Cirilo es el padre del monofismo, monofisismo. El padre del monofisismo se llamaba Cirilo. Ese era también un pastor en Alejandría. ¿Ah? Dice que Cristo tenía solo una naturaleza, la del Verbo o la de Dios encarnada. ¿Ah? La del Verbo o la de Dios encarnada. Y en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Se agarran de ahí. ¿Ah? Después en el concilio de Efeso dijo que en Cristo habían dos naturalezas distintas. ¿Ah? Y muchos de los seguidores de Cecilio no estaban satisfechos, así que se fueron del catolicismo y formaron lo que se conoce monofisismo. Mono significa uno solo y fisis, naturaleza. Son los que creen que Cristo tiene una sola naturaleza. ¿Ah? Muy bien. Estos se basaron en la creencia de otro patriarca o de otro pastor de la época que se llamaba Eutiques, que decía que la voluntad divina al final absorbió la voluntad humana y Cristo ya dejó de ser hombre, porque fue absorbido por el Espíritu Santo o por Dios. Por eso ellos niegan las múltiples naturalezas del Señor.
o la Trinidad. ¿Entienden por qué? Acá están las bases fundamentadas. Esto fue en el año 454. En el Concilio de Calcedonia, en el año 451, viene lo que todos nosotros creemos. Fíjense, se los voy a leer, porque decimos que los católicos están todos mal, pero no todo lo de los católicos está mal. Van a ver por qué. La Iglesia Católica, ¿tá?, para poder contrarrestar el nestorianismo y el monofisismo, llamó, van a decir, ¿por qué fueron los concilios? ¿No? El concilio, los primeros concilios fueron para contrariar a Arriano, el arrianismo. El siguiente concilio fue el de Calcedonia, que fue para contrarrestar la doctrina del monofisismo y la doctrina del nestorianismo. Se concluyó esto en el concilio de Calcedonia. Los católicos de la época, los cristianos de la época, coincidieron en esto. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos a confesar a un solo y el mismo Hijo de nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Jesús perfecto en divinidad y en humanidad. O sea, Jesús era 100% Dios y 100% hombre, es lo que está diciendo. ¿Ah? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo consustancial, con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, hecho en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, según Hebreos 4:15. Engendrado del Padre, antes de todos los siglos, en cuanto a la deidad, y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, Madre de Dios, en el cual a la humanidad, en cuanto a la humanidad, o sea que, engendrado por Dios, pero hijo de María, nacido de María, que lo hizo un ser humano. Que uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, ha de ser reconocido con dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que en manera alguna sea suprimida la diferencia entre las dos naturalezas, a causa de la unión, sino quedando más bien a salvo la propiedad de cada naturaleza, y concurriendo ambas en una sola persona y subsistencia, no partido ni dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y el unigénito, Dios y el Verbo, el Señor Jesucristo, como desde el principio han declarado los profetas acerca de él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, y el credo de los padres nos lo ha transmitido. Esto fue lo que puso como ley la Iglesia Católica en el 453, creo que fue que les dije, que fue el concilio de 451, el de Calcedonia. Y en eso creemos todos. Y en eso creemos todos. En la divinidad de Cristo y en la humanidad de Cristo. En este breve resumen que les hice de varias sectas y varias creencias que se levantaron de adentro de la Iglesia para atacar la imagen de Cristo, les mostré muchas de las doctrinas que nos rodean hoy a nosotros. Y capaz que mientras yo les iba leyendo, ustedes se acordaban de algunos grupos que hay en sus ciudades o en sus países. ¿Tá? Porque tienen su origen en estas religiones, en estas creencias. Gracias a Dios que hasta ahí, hasta esos primeros concilios, el cristianismo de la época conservó la palabra de Dios, conservó las enseñanzas de la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y eso es bueno, porque nos salvó de tremendas herejías. Fíjense en cómo estaríamos nosotros hoy, qué seríamos usted y yo hoy, si no se hubieran hecho esos concilios, para decir, no, Jesús y el Padre eran uno. Y era posible. No, Jesús y el Padre y el Espíritu Santo eran la misma persona. No eran diferentes. Son los tres y son uno, es la Trinidad. ¿Qué sería de nosotros sin eso? A esa afectación a la imagen de Cristo es un ataque a nuestra santidad y a nuestra posibilidad de santidad y a nuestra posibilidad de salvación. O sea, qué importante es nosotros saber esto. Qué importante es nosotros saber esto. Porque de ahí venimos. Son nuestros orígenes.
Jesús lo hizo posible y el Padre lo hizo posible. Así que damos gracias a Dios por esto. Damos gracias a Dios por esto. Y por acá yo terminaría el día de hoy.